Vihi no amadunai Eloheinu alenu mahase yadenu konina alenu mahasero, pero dice aquí, me amar Rebi ya barhami misheme de Ula. Entonces dijo Rebi ya, hijo de Ami, en nombre de Ula. Gadol anehene migiho yotem mire shamay. Es mayor el mérito de la persona que se, que tiene su sustento de su propio esfuerzo que el temeroso del cielo que recurre a la ayuda de otros para mantenerse. Hay personas que dicen, no, tengo que estudiar Torah y que los demás me mantengan. Los sabios siempre trabajaban, estudiaron Torah, si trabaja y no le llega, porque un sueldo, etcétera, está bien, pero siempre tiene que hacer el esfuerzo porque la verajá está en el esfuerzo que hace para trabajar. Entonces, ya el resultado de Dios, pero el esfuerzo tiene que hacer, tiene que trabajar y estudiar Torah, las dos cosas. Ahora dice así, Dehilu gabe yere shamayim ketiv, porque está escrito sobre aquel que teme a los cielos. Asherish yare et Hashem. Dichoso el hombre que teme a Hashem. ¿Qué quiere decir temer a Dios? No querer fallarle a Dios. Entonces dice aquí, Veilu gaben enemi ketiv, pero aquel que tiene el sustento de las palmas de sus manos por su esfuerzo, dice, Yeguía capeja kitojera shreja betoblach. Dice, cuando tú te ganas el sustento con las palmas de tu mano y comes de ello, tienes un permiso, ya tienes una visa para el bien y va a estar para bien para ti. ¿Qué quiere decir vas a estar bien? Ese permiso para que Ashreja Baolam Hazeh, Betov Lach Olam Haba, va a tener una visa para este mundo y va a estar bien en el mundo venidero. Y así se te asegura el mundo venidero, porque eres tzaddik mientras trabajas. Ulegabe Yere Shamayim Betov Lach Laketipe, mientras que sobre el temeroso de los cielos que estudia Torah y se dedica a la Torah pero no trabaja, dice solamente que tiene permiso para el mundo venidero, tiene la visa, pero no dice que va a ir bien para él. No dijo que va a ir bien para él. Dice, Beamar Rabbi Hiya par Ami Mishemed de Ulah. Dijo Rabbi Hiya, hijo de Ami, en nombre de Ulah. Leholam Yadur Adam Bimkom Rabbo. La persona debe vivir siempre, residir siempre donde reside su rabino, su maestro. Shekol Zeman Shim'i ben Gera Hayam, ya que mientras Shim'i ben Gera vivía, Lo Nasa Shelomo et Bat Par'o, no se casó el rey Salomón con la hija del faraón, que si no le vinieron ideas absurdas. El rey Salomón se casó con la hija del faraón y empezó a buscar princesas de todos los reinos para casarse con ellas, porque quería hacer relaciones diplomáticas para que Israel estuviera en paz. Entonces, yo primero me caso con las princesas, bueno, todos van a ser mis suegros, los reyes, las reinas van a ser mis suegras, entonces va a haber paz, va a haber eso, pero fracasó en eso, porque le empezaron a influir con idolatría. Entonces dice así, mientras su maestro, el que le decía la alajá al rey Salomón, que era, ¿quién era? ¿Mm? ¿Quién era? Shimi Ben Gera. Nunca se equivocó el rey Salomón, no se atrevió a casarse con la hija del faraón. Vehatania al Yadur
Por eso enseñó en una braita, en una Mishnah externa, que la persona no debe vivir donde recibe su Rab. La kasha, ¿cómo me decir que no? Una me dice que sí, otra me dice que no. Una Mishnah me dice que sí, debo vivir donde vive el rabino. Otra me dice que no. Le dice, la kasha no es difícil entender esa contradicción. Adekaifle, de la kayefle. Dice, dice, si él aprende del rabino y le hace caso, no necesita vivir en el mismo lugar. Pero si él tiene miedo de que vaya en contra del alajá, y en cambio mientras está su rabino, va a sentirse que el rabino puede influir más sobre él y no va a pecar, entonces que viva donde vive el rabino. Pero si él puede aprender del rabino y vivir en otra parte, y él sabe que no va a pecar, entonces no hace falta vivir donde vive el rabino, porque él es íntegro a las enseñanzas. Amar Rabuna bar Yehuda, Amar Rabbi Menahem, Amar Rabbi Ami. Dijo Rabuna, hijo de Yehuda, que dijo Rabbi Menahem, que dijo Rabbi Ami. Mai Dichtiv, que es lo que está escrito, Behosve Hashem Ichlu. Los que abandonan a Hashem serán consumidos, destruidos. Zea Mania Sefer Torah Beyotze. ¿Quiénes son esos? Mira, cuando tú estás en una sinagoga y ves que están leyendo el Sefer Torah y tú sales de la sinagoga, o están estudiando Torah, te están invitando y tú te sales. Rabbi Abauna Fik Ben Gabra le Gabra, pero Rabbi Abau dice, no, mira, la halajá es que puedes salir, necesitas salir por algún motivo de trabajo, te están llamando por una emergencia, o tienes que ir al baño, etcétera. Sales entre cada persona que sube la lectura y sabes, mientras termina uno en el interim de que uno termina y el otro va a subir, ahí puedes salir. Igual que tampoco se quita los tefilim mientras la Torah esté de afuera, etcétera. Vae rapapá, ben pesuká lipsuká meahu. Dice, mira, Rapapá dice, mira, ¿qué pasa con salir entre un versículo que leen de la Torah y otro versículo? ¿Qué pasa aquí? Teiku dice, mira, es empate, no se sabe. Y así, Tabó, hasta que venga Eliyahu Anabí, lo decida. De cuando venga la era mesiánica se va a saber esa alajá. Ahora no se sabe, ahora es empate. No hay solución. ¿Ok? Rabsheshet Madar Ape Begaris. Rabsheshat era ciego. Rabsheshat era ciego. Dice que en el momento de lectura de la Torah, él volteaba su rostro al Sefer Torah y estudiaba otro tema de Torah. Baranat Bedidat Behiut Bedideu. Dice, ¿cómo puede hacer eso? Dar la vuelta a la Torah y ponerse a estudiar otra cosa. Dice, no, él no podía ver. Entonces él no podía ver la Torah. Entonces él se dedicaba a estudiar otra cosa, pero no abandonaba nunca la Torah. Pero eso está prohibido. Cuando uno está en la sinagoga, si está en la Torah no puede sacar otro libro. Igualmente, si estás rezando, tampoco vas a sacar otro libro, ni Gemara, ni nada. Entonces, cuando se reza, cuando se estudia, cuando se escucha la Torah, se escucha la Torah. Amar Rab Huna bar Yehuda, Amar Rabbi Ami. Entonces dijo Rab Huna, hijo de Yehuda, que dijo Rabbi Ami. Leolam Yashlim Adam, Par Shiyotav y Matziut. Tiene una alajá que nos dice, siempre la persona tiene que completar las lecturas las lecturas de las parashot de la semana completas con el público, con la congregación.
¿A qué se refiere eso? Shenai Mikra Be'achat Targum. La halajá que está en el Shulchan Aruch que dice, uno tiene que leer siempre dos antes de la lectura de la Torá, el viernes, dos veces cada versículo en hebreo y una la traducción en arameo o kelos. Y cuando vayas al Shabbat, a la lectura de la Torá, es la cuarta vez que lo estás escuchando. Tiene que ser la cuarta vez. Que la cuarta es la santidad, todo lo que es cuatro es santidad. ¿Cuántas tzitzit tiene la persona? Cuatro. ¿Cuántas parashot tiene, cuántas parashot tiene el tefilín? Cuatro. Cuatro. ¿Cuántas copas de vino toma en pesas? Cuatro. ¿Cuántas estaciones hizo Dios en el planeta para que podamos vivir aquí? Cuatro. Cada parte de nuestro cuerpo, la piel, cada órgano de nosotros tiene cuatro capas. ¿Cuántas matriarcas hubo para que se purificara la simiente del pueblo de Israel? Cuatro. Eh, ¿Cuántas letras tiene el nombre de Dios? Cuatro. Como se escribe y como se lee, tiene cuatro letras. El cuatro es el número que te da, entonces hay que leer cuatro veces la parasha. Hay muchas otras razones, pero esa es la más. Entonces, así cuatro veces. También cuando Moshe recibía una enseñanza, se la transmitía a Aarón. Y estaba Yoshua, se las transmitía a Aarón. Aarón después se le transmitía las enseñanzas junto con Aarón a los hijos de Aarón. Después estaba Moshe, Aarón, los hijos de Aarón y después los ancianos de Israel. Entonces cada enseñanza se daba cuatro veces tanto. Así nosotros cada versículo lo leemos cuatro veces. Dos veces en hebreo original, una vez la traducción de Unkelos que aparece en el Humash, que es en arameo, y después cuando se escucha en la Torah. Seguimos. Bajafilu atarot bedivon. Incluso ese versículo que habla de solamente nombres de ciudades, son nombres, los nombres no tienen traducción, porque kola mashlim para shiyotav y matzibur, parihim lo llamamos notav. No importa qué versículo, cuando son nombres, igual digas en hebreo o en arameo el nombre, es el mismo nombre. El nombre es nombre. Pero todo aquel que completa, que lee cuatro veces y completa todas las parashot del año con el público, se le alargan los días y los años. Hay diferencia entre vivir días y vivir años. Nosotros cumplimos días, los años. Cada día tiene que ser distinto. Rak bebai bar abaye sabar leashlomin o lefarashayata de hula shata. Rab bebai, hijo de Abaye, quería completar las lecturas de la Parashiyot correspondientes a todo el año en un solo día. Él dijo, voy a leer todo el Humash, toda la Torah en un solo día. Dos veces en hebreo, una vez en arameo. ¿Cuándo lo quería hacer? En la víspera de Kippur. Tan aleji ya barrab midefti. Le dijo Hiyá, hijo de Rabbi Difti. Está escrito que Tif והניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב. Es decir, ustedes tienen que afligirse en el noveno día de mes Tishri al anochecer. ¿Cómo que el noveno día? Pero si Kippur cae el 10. ¿Acaso tengo que hacer el ayuno el 9 si el ayuno de Kippur es el día 10? El Alomar Laj, esto te quiere enseñar lo siguiente, te quiere dar un mensaje. Kola ojel beshote batshi, mahale alab katub, keilu mitanete shi iba asiri. Dice, no, el día 9 tiene que aumentar en comida y en bebida. Y todo el que aumente en comida y bebida
la víspera de Kippur, será considerado como si ayunó 2 días, porque ese día no va a aumentar en verajot, en bendiciones y todo lo bueno, que es lo contrario a Purim. Kippur es como que Purim, como Purim. En Purim ayunamos el día anterior de Purim y comemos, hacemos un festín el día siguiente al ayuno. Es lo contrario. Ok. Entonces seguimos aquí. Sabar leha que dominó. Amar lehahu. Sabat tanina. Dice la intención de anticipar la lectura de todo para Shiyot de Yom Kippur. Le dijo el anciano, Saba, el abuelo, le dijo, hemos estudiado en una Mishnah externa. Ubilbad shelo yagdim be shelo yacher. La persona puede completar las parashiyot solo, pero no se puede adelantar ni se puede retrasar del público. Tiene que estar al mismo nivel del público, al mismo son. Kit Hamar Lehu Rabbi Yehoshua ben Levi Livne, lo que le dijo a Rabbi Yehoshua, hijo de Levi, a sus hijos. Ashlimu parashiyoteihu y Matzibur Shenai Mikra Bejatargum. Ustedes tienen que completar la parashá de la semana con el público 2 veces, cada versículo con el texto original y una vez con la traducción al arameo de Onkelos. Behizaharu Baveridim que Rabbi Yehuda. Y así tengan, pero tienen que gritarlo, quiere decir, tienen que en voz alta, no en voz baja, hasta que las venas del cuello se marquen, como hacía Rabbi Yehuda. Ditnan, aprendimos la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda que decía, Ashishot et avridim, hasta que sienta las venas. Bizaru bezakan sheshachach talmudo mechamat onzo. Es una regla muy grande. Hay personas mayores, ancianos, que llegan a cierta edad, no pueden estar repasando todo el tiempo la Torá. También hay cierto olvido. La Torá cuando no se repasa se olvida. Entonces puede ser que era un sabio esa persona y llegó a ser anciano y se le están olvidando un poquito las cosas. No importa, tiene que tener el mismo respeto a esa persona, aunque se le haya olvidado su estudio. De Ambrinan, Lujot Beshivrei, Lujot Munajot Barot. ¿De dónde aprendemos esto? Cuando Dios ordenó a Moshe Rabbenu poner en el mismo Arón a Kodesh las tablas completas y las tablas rotas. Es decir, en un mismo estarán las personas que se le olvidan, las personas que tienen buena memoria, los jóvenes y los mayores que ya están olvidando, etcétera. Eso, pero sabemos que los sabios, mientras más mayores, ¿de dónde lo aprendemos? Saben más. ¿Por dónde lo aprendemos? Del mismo Shile Yom Shabbat. Mismo Shile Yom Shabbat dice ahí, mientras los sabios más mayores, los sabios son más añejos, como el vino añejo. Tú le vas a preguntar a un sabio joven o un sabio mayor tiene preferencia. Amar Leo Rabba Libne, les dijo Rabba a sus hijos, que Sheatem Jotjim Basar al Tachteju al Gab Ayat. Cuando ustedes corten carne, no lo hagan sobre la mano, sino sobre una superficie. Y Kadeambe Beusakana, porque quienes dicen que es por el peligro. ¿Qué quiere decir eso? Eso no es solamente textualmente, eso es cuando tú vayas a cortar carne, quiere decir cuando tú vayas a estudiar, cuando tú vayas a analizar algo, no
no vayas a despreciar a nadie, menos si es anciano, que es tu misma carne, a otra persona, a otro correligionario, a otro, porque no vayas no creas que tú el que sabes todo. Escúchalo, y aunque sea mayor y aunque veas que perdió memoria o algo, pero no lo cortes así encima tuyo, porque es como si estuvieras tú cortándote a ti mismo. Behal teshbu al mitat haramit. Jamás se sienten sobre una cama aramea, de una aramea. Quiere decir, nunca pasen, nunca se sienten, nunca pasen. Bealta abru a jorebe taknese peshaosha tzibur mitpalelim. Y no pasen por detrás de una sinagoga cuando el público está rezando. Entra a la sinagoga, no pases de largo. ¿Ok? Dice. ¿Qué quiere decir al teshbu al mitat haramit? No te sientes sobre una cama de una aramea. ¿Qué quiere decir eso? Antes no se sentaba en sillas. En esa época la gente se acostaba. Por eso en Pesas dice que tú tienes que rescotarte para comer. Antes cuando se comía o se sentaba, no se sentaba como nos sentamos hoy en día. Se sentaban inclinados en una cama pequeña de madera con sobre el lado izquierdo para comer también, para que el esófago, la comida pase por el lado izquierdo y la tráquea con el esófago no se confunda y tenga buena digestión, etcétera. Y así se sentaban y descansaban. Recuerda que antes iban caminando todo el tiempo, se cansaban, entonces cuando se sentaban, no se sentaban como nosotros, se sentaban acostados sobre el lado izquierdo. Entonces dice, no te sientes nunca sobre la cama de una aramea. Ica de hambre latic no velo criat shema. Eso quiere decir que dice que en verdad su intención era decirle, no vayan a dormirse sin decir el Shema Israel. Porque cómo te reconoce que eres judío? Siendo Shema Israel, Ol Malchut Shamayim, el yugo de la Torá. Entonces, no, es como si te acostara en una cama de una mujer ajena, cuando no dice Shema Israel antes de acostar. Entonces, si veica de hambre, de latin sehu guillorta, dice, no desposen a una mujer conversa. Dice, una cuestión, veica de hambre, aramid mamash. Como estaba hablando antes el rey Salomón cuando empezamos a hablar, de que él quería hacerlo por cuestiones políticas, y él la convirtió solamente por cuestiones políticas, no por cuestiones de religión. Entonces, como la convirtió por cuestiones políticas, ella ahí está peligrando porque se va a ir a la cama sin decir Shema Israel, lo que quiere decir se va a alejar del judaísmo. Está hablando cuando se convierte a la mujer por cuestiones políticas y no porque de verdad es. Umishum Mahase de Rapapá. Por eso le dijo el Rapapá que le ocurrió una cosa. De Rapapá hacerle cambiar a Mit. Rapapá fue a la casa de una mujer aramea. Otzialo mitá, ambralo. Le trajo una cama y él le dijo, chef, siéntese. Amarle, le contó Rapapá. Niño, chef, ashitakbihi esta mitad. No me siento en esta cama hasta que no la levante, está muy baja. Akbiha esta mitad, sham tinok met. Cuando levantaron la cama, encontraron a un bebé muerto en la cama. Mikan Ambrú Jamín, de ahí sacaron la conclusión los sabios. Azul y Shef al Aramit. No sabes lo que te puede tener una trampa. Entonces no te sientes si no sabes lo que puede pasar. Porque querían después culparlo de que un rabino judío mató a un niño arameo, como ocurrió siempre en la historia.
¿no? Ahora, Bealta Abrua Jorebe Takrese Beshasha Tzibur Mitpalelim. Y no pases detrás de una sinagoga mientras el público está rezando. Mesayeh Halele Rabbi Yoshua Bar Levi de Amar Rabbi Yoshua Ben Levi. Esto viene a ayudar a la idea, a respaldar la idea de Rabbi Yoshua Ben Levi, que dijo Rabbi Yoshua Ben Levi, que había dicho, Azul le Adam Sheabora Jorebe Tagrese, prohibido para la persona pasar detrás de una sinagoga mientras ellos rezan. Amar Abaye, dijo Abaye, Vela Hambran era delica pitja ajarina. Eso se refiere para el caso en que hay otra puerta en la sinagoga que entra por detrás. Abalika pitja ajarina letlam, va. Pues si tiene otra puerta no hay problema. Pues el que ve piensa, verán binara delica bi, que nishta ajarina. Eso lo dijo sino para el caso de que no hay otro Betagneses cerca, porque la persona piensa, mira, este judío no fue a la sinagoga, pero si hay otra sinagoga cerca, se puede suponer que fue a la otra sinagoga y se está revolviendo. Abalika, vi que nishta harina letlan re, ya que en este caso la gente no piensa que está eludiendo el rezo. Velam branela de la darei tuna vela raíz vela minach tefilín. Y no se dijo que está prohibido, sino en el caso que la persona no lleve una carga, que si no esté corriendo y no tenga los tefilín puestos, si tiene los tefilín puestos, se supone que puede rezar. Y si lleva una carga, se supone que está trabajando, entonces no va a dar una vuelta gigantesca por no pasar detrás de la sinagoga, porque sería un esfuerzo en vano. Pero si va así ligero y no entra, la gente puede suponer que no quería rezar. Aval ikahad me anachlet labah. Pero si se trata de cualquiera de estas situaciones, no hay problema, como ya dijimos. ¿Ok? Ahora viene otro tema de los siete. Este vamos a dejarlo para la próxima vez porque esto se va a alargar mucho y vamos a tener que cortarlo después. Vamos a pasar ahora a Musar. Es aquí. ¿Qué dice? Apicoros. ¿Qué es un apicoros? Apicuros son de esas personas que no tienen parte en el mundo venidero. Van al limbo. No tienen parte en el mundo venidero. No le dan otro chance. Y una persona tiene que saber qué contestarle al apicoro. Tiene que estudiar de tal manera que le sepas contestar a un apicoros. Papi, ¿qué puedo comer? Dice que es apicoros, una persona que estudió Torah, Tanaj, sabe leyes, pero no lo cumple. No solamente eso que no lo cumple, sino se burla de los que lo cumplen y va en contra y hace pecar a la gente. No, no hagas eso es antiguo, eso así, etcétera. Eso no tiene parte del mundo venidero, no tiene solución. Entonces empieza a dudar de las palabras de la Torá, a buscar razones científicas o de las palabras de los sabios, y empieza a burlarse, eso no es así, ta, 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 ta. Y es un renegado. No hay solución para él. No tiene remedio. Te ha dicho en Mishlei del rey Salomón, Kol Baea lo Yeshuvut.
Quiere decir, todo el que caiga en eso jamás va a tener chance para teshuvah. Entra lo que se llama minut. Eso es la bendición que los sabios añadieron a la amidad, a la minim, a la malshinim, minim, ¿ok? Minim son este tipo de personas. Entonces, hay que tener cuidado y por eso hay que estar preparado en el estudio de la Torá para no caer en este tipo de provocaciones, no hacerles caso, porque a veces tienen buenos argumentos, por supuesto, mentira, pero la persona que no está preparada o la persona que no practica su fe como tiene que ser, puede caer en manos de eso sin darse cuenta. A lo mejor una persona buena, íntegra, pero como no está preparado, puede caer en eso y eso se llama apicoros. Y uno tiene, como dice el Pirkei Avot, tienes que prepararte para contestar, tienes que saber qué contestarle a un apicoros. Dice así. Rabenu, Hay decirle, una, saber cómo responderle a un apícoro es tener los conocimientos alágicos como para poder refutar lo que vaya a decir. alágico y de Torah, de la Parashá, todo para saber que Bien. nadie sabe todo, pero por lo menos prepararse. La Torah nos dice que si no le lograste contestar, caíste mal, no. La Torah te dice, la Halajá te dice, prepárate para todo. En la preparación está que dice que la persona tiene que prepararse de tal manera, una forma bien, como que decir, mira, como lo hizo un atleta, Ale Abdil, prepárate para el juego. Si va a ganar o va a perder, y es cuestión de Dios. La persona que tiene el atleta lo que tiene que hacer es prepararse. Igualito, la persona tiene que prepararse. Si la otra una persona puede ser una persona más inteligente, pero más malvada. A veces el malvado tiene más fuerza a veces la mayoría de las veces, el malvado tiene más fuerza que el bien. La mayoría de las veces. Por eso el bien tiene que saber cómo manejarse el bien. Ahora, hay una pregunta muy frecuente que hacen, mira, si Shabbat es un día sagrado, es un día como Yom Kippur, es más que Yom Kippur, Shabbat es más que Yom Kippur, y Kippur es un Shabbat, porque el Shabbat no, ¿por qué no se viste ropas blancas? Hay mucha gente, los cabalistas, ropas blancas. Yo he visto muchos rabinos grandes, ropas blancas en Shabbat en Israel. Pero ¿qué pasa si una persona simple, bueno, generalmente se pone una camisa blanca, eso sí. Hay la costumbre de siempre ponerse camisa blanca en Shabbat, aunque te vistas como sea, de negro, azul, rojo, amarillo, pero que la camisa sea blanca. Es una costumbre así, para no vestirse completo blanco, camisa blanca. Porque entonces aquí, existe un concepto espiritual en vestir ropas blancas en Shabbat. Y así mucha gente. Y así solían acostumbrar algunos cabalistas basados en las palabras del Aharizal. Sin embargo, hay un libro que se llama Be'er Etev, que escribe que en los lugares donde no se acostumbra a usar ropas blancas, está prohibida vestirlas por cuanto se considera una arrogancia a la persona, como que yo soy más que tú. Uno no debe salirse de la costumbre del lugar. Si en el lugar la persona hace camisa blanca y pantalón azul o pantalón negro, así se viste. Si en el lugar la persona se viste con traje y corbata y corbata azul, gris, negro, beige, marrón, etcétera, no importa. Y la persona se viste así. Si la persona en ese lugar utiliza guayabera, lo sé, el judío tiene como se visten los judíos de ese lugar. Entonces,
Está prohibido vestirla porque se considera arrogancia en el lugar donde tú estás. O sea, tú estás haciendo como que tú sabes más que la gente del lugar. Es como una muestra de orgullo el adoptar una costumbre que es apropiada únicamente para Hasidim, para muy devotos, muy piadosos. Así también, pues medio decir, yo soy devoto, yo soy piadoso, está diciendo la persona porque yo me he visto así, a menos que de verdad sea considerado por todo el mundo así. Así escribieron otros posquín. Del mismo modo también Marán, Rabbi Obadía Yosef, dijo no libraja. Ahora, si el rabino del lugar no viste de blanco, entonces no es correcto en absoluto actuar de esa manera. Es lo mismo, si el rabino del lugar no se tapa con el talí la cabeza, aunque tú te acostumbres a taparte con el talí, no se tapa talí la cabeza, te lo pones sobre el hombro, porque el rabino del lugar no se acostumbra. No puede hacer más de lo que acostumbra el rabino del lugar. No va a decir yo soy más que el rabino, porque es como una soberbia, arrogancia. Entonces dice también, había un cabalista muy grande, Menashe Shua, de esta época. Dicen que no visten ropa blanca debido a que no es la costumbre y el asunto se percibe como arrogancia. Esto pertenece solo a los justos, tzadikim, que actúa con extrema piedad ante su creador. Y no nos corresponde a nosotros. Yo soy el que un cabalista muy grande, ya que para nosotros todavía queda un largo camino por recorrer en muchos preceptos y buenas acciones antes de buscar tales cosas, tantas cosas que son minuciosas, que solamente externas. Hay que mejorar otras cosas internas, como la shonará, como orgullo, todas esas cosas que la persona peca a diario, antes de buscar cómo es la apariencia externa de la persona. Pero esas personas que eran de naturaleza así, que estudiaban, que es otro nivel que no nos corresponde a nosotros. Eso, ahora, más aún, pero uno en Venezuela se acostumbra que los que se visten de blanco son los brujos, ¿cómo se llaman eso? ¿Cómo se llaman? Los Sí, santeros. los paleros. Los santeros, y ese menos aún va a decir que uno es santero, una cosa es. Entonces, por eso, pero en Kippur sí se puede. Y si no tiene, se puede poner una bata de ese laboratorio o un kittel en Kippur, y por eso de la sinagoga se la pone y se lo saca cuando esté en la sinagoga, o el talit blanco completo, ya. Ya el talit es blanco, ya la camisa es blanca, es suficiente. Son muestras de que la ropa blanca en Shabbat es una muestra de la ropa, pero no tiene que vestirse todo de blanco en Shabbat. ¿Ok? Barra, barra, Venus. Pero mañana no nos vemos por víspera de... Hay que Y ya comer. veas. Y ya vean, bueno, un ayuno bueno. Hasta luego, saludos. Son caros.